Hola a todos, el día de hoy vamos a ver recolección y revisión de datos. Eh, ok, la recolección de los datos se lleva a cabo normalmente o de manera general a través de dos formas. La primera es por la observación o puede ser por el interrogatorio, lo cual nos origina dos tipos de fuentes que pueden ser primarias o secundarias. ¿En qué se diferencian estas dos? Bueno, pues que las fuentes primarias son aquellas que nosotros mismos recolectamos de la población o del grupo de personas al que estamos interesados en investigar. Y las fuentes secundarias, pues nosotros no somos los que originamos la información o que recolectamos la información, sino que esa información puede surgir a través de expedientes clínicos que muchos otros reunieron o dieron el llenado del formato, o incluso también pueden ser bases de datos que están abiertas para su consulta o para diferentes propósitos que tengan los investigadores. Por ejemplo, tenemos bases de datos como las de INEGI o las de la Dirección General de Epidemiología, etcétera. Ok, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando hacemos recolección de los datos tenemos diferentes formas o medios para recolectar la información. Estas pueden ser cédulas de captación de datos o formularios. Esas cédulas de captación de datos o formularios generalmente son medios estandarizados, es decir, a veces nombramos de manera como equitativa el hecho de decir cédula de captación de datos y decir instrumento de información, pero por lo general el instrumento tiene características diferentes a la cédula. ¿Por qué razón? Porque la cédula simplemente es un formulario a llenar y el instrumento es por lo general un formulario, sí, pero que pasó por diferentes procesos estadísticos con los cuales se verificó su validez y confiabilidad. Eso por una parte. Entonces, en cualquiera de las dos formas nos va a permitir de todas maneras registrar los datos y posteriormente procesarlos. Es decir, pasarlos a una base de datos de algún programa estadístico u hoja de cálculo que nos permita posteriormente introducirlos a un paquete estadístico y una vez que se haya hecho esto, hacer los registros o verificar que los registros estén correctos. Ahora, hay diferentes formas o la historia nos ha permitido pasar por diferentes etapas en la recolección de los datos. Y tenemos, por ejemplo, las listas, los palotes, las tarjetas simples, las tarjetas con perforaciones marginales o incluso las computadoras. Entonces, para este tipo de situaciones, tenemos aquí algunos ejemplos que cuando tenemos, por ejemplo, las listas, pues, por ejemplo, vamos a pensar que aquí tenemos el grupo A del aula 1, aquí tenemos sujetos, tenemos 35 sujetos, de los cuales podemos hacer un registro. Por ejemplo, aquí lo que se está registrando es la edad. También tenemos palotes. Esto es una técnica que es posible que ustedes la recuerden, o por lo menos a mí sí me tocó para cuando estaba en en la primaria y se hacía se nos preguntaba qué era lo que queríamos comer para el día del niño o para el festejo de Navidad. Y entonces se hacía una votación, podíamos sugerir diferentes tipos de alimentos y hacer una votación y en base al que ganara, pues eso era lo que íbamos a comer todos. También tenemos tarjetas simples. Bueno, un ejemplo de tarjeta simple, por ejemplo, es puede ser, por ejemplo, su INE o su tarjeta de circulación, o también puede ser digamos, la portada inicial de su cartilla nacional de salud,
En esa parte ustedes pueden ver que hay datos generales sobre el sujeto, el individuo o incluso de un objeto. En este caso, por ejemplo, es una tarjeta de circulación vehicular. Viene el nombre del dueño y vienen datos generales del vehículo. También, sobre todo cuando se hacían anteriormente estadísticas, pues a veces era muy difícil, sin todavía el uso de las computadoras, poder hacer o poder emitir datos estadísticos. Entonces, por lo tanto, se utilizaban tarjetas con perforaciones marginales. Por ejemplo, aquí tenía cuatro datos estadísticos: el sexo, si tenía dentadura completa, si tenía algún problema periodontal y además si tenía caries. Entonces aquí, si era hombre, se le cortaba la esquina superior derecha, y si tenía caries, la esquina superior izquierda, para poder hacer esas distinciones. Y pues ahora en día tenemos diferentes, hay muchos programas, bueno, las computadoras nos han facilitado mucho sobre todo el manejo de datos a gran escala. Y tenemos diferentes paquetes estadísticos. Actualmente ya tenemos muchos que tienen un costo económico considerable, pero también siguen existiendo otras plataformas que nos permiten el análisis estadístico todavía de manera gratuita. Aquí tenemos también el uso de este que está aquí abajo. Es una OpenEpi, es una calculadora estadística que pueden utilizar en línea para hacer algunos cálculos como tamaños de muestra, cálculos de intervalos de confianza, algunas pruebas en tablas de 2x2, etcétera, etcétera. Ok.